Que Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, viernes 13 de octubre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Hoy es el día 11 y este devocional se titula Piedras Vivas. Dice la palabra de Dios que los cristianos somos piedras vivas del edificio que construye nuestro Señor Jesús y cuyo fundamento es Cristo Jesús. Y vamos a reflexionar en esto el día de hoy, leyendo 1 de Pedro 2 del 4 al 5. En este viernes 13, gracias a Dios que no somos supersticiosos y hoy es simplemente un día normal en el que vamos a estudiar la palabra de Dios. No sé ustedes, pero me encanta que vamos desmenuzando poco a poco este hermoso libro de la Biblia. Es una carta del apóstol Pedro y no debemos perder nunca de vista quién escribe esta carta. Se trata de Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús, el que pasó 3 años o más caminando con Jesús, el que le negó, el que fue restaurado, el que se convirtió en líder de la iglesia. ¿Y a quién le escribe esta carta? A los cristianos en Asia Menor que están sufriendo dificultades por ser cristianos. Así es que el día de hoy Dios nos quiere decir algo a nosotros también. A través del apóstol Pedro vamos a escuchar la palabra de Dios no sin antes orar. Gracias, buen Señor, por este día. Gracias porque cada mañana, Señor, tú tienes nuevas misericordias sobre nuestra vida. Permítenos experimentarlas, Señor, disfrutar de tu amor, de tu gracia derramada sobre nosotros día con día. En el santo nombre de Jesús te pedimos que nos hables el día de hoy. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a 1 de Pedro 2, del 4 al 5, dice así la palabra de Dios. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Qué hermoso lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Noten cómo el apóstol Pedro se la pasa durante toda esta carta animando, motivando a la iglesia de Cristo Jesús, diciéndoles, ustedes no tienen por qué sentirse menos. Si el mundo los persigue, si el mundo los señala, si el mundo los menosprecia, si el mundo los trata mal, ustedes no tienen por qué sentirse menos porque ustedes son de un rey, son hijos de un rey, son el cuerpo de Cristo, son el edificio de Dios. Y algo muy interesante de este texto, mis amados hermanos, es que el apóstol Pedro utiliza esta imagen de la piedra, de la roca, que es una imagen que en el Antiguo Testamento se utilizaba en varias ocasiones para hablar del templo de Dios, la presencia de Dios, para hablar del Mesías que iba a venir. Y que después Jesús le dijo a Pedro directamente, a ti te digo que tú eres Pedro. Pedro significa piedra, o sea, Jesús le cambió el nombre a Pedro, de Simón a Cefas, que es el arameo para piedra, en griego, Pedro, Petra. Y le dijo, sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Pero noten ustedes cómo en este texto el apóstol Pedro retoma esa imagen para hablar de Cristo Jesús. Y noten, es muy importante que notemos cómo el propio apóstol Pedro, él no se da a sí mismo ningún lugar prominente como la piedra angular. Pedro dice, Jesucristo es la piedra angular. Lo vamos a leer hoy y mañana. Pero ya leímos que él dijo, Él es la piedra viva. Y nosotros, dice Pedro no dice yo soy la piedra viva. Pedro dice, todos los cristianos somos piedras vivas que construimos el edificio, la casa de Dios. Y eso es muy importante para que no nos confundamos. El apóstol Pedro no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y todos, incluyendo Pedro, ustedes y yo, los pastores, apóstoles, líderes, cristianos normales, todos somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro, que formamos este edificio, esta casa espiritual. Y hay 3 cosas aquí que dice el apóstol Pedro que quiero destacar el día de hoy. Número 1 dice que somos una casa espiritual. Número 2 dice que somos un sacerdocio santo. Y número 3 dice que ofrecemos nuestro sacrificio espiritual. Y esas van a ser nuestras 3 enseñanzas cuando entendamos qué significan estas 3 cosas que dice el apóstol Pedro que somos. Una casa espiritual, un sacerdocio santo y un sacrificio espiritual. Eso es lo que significa ser piedras vivas. Estas 3 cosas es lo que significa ser piedras vivas. El apóstol Pedro dice, Jesús, Él es la piedra viva. Acérquense a Jesús, Él es la piedra viva, que es rechazada por muchos,
pero para Dios es escogida y preciosa y es el fundamento de su iglesia. Y nosotros somos piedras vivas. Es hermoso esto porque lo primero que significa es que somos una casa espiritual. Esto es completamente interesante y es un movimiento teológico, es un movimiento doctrinal de la fe cristiana que es importantísimo entender porque miren hermanos, todas las religiones del mundo tienen sus lugares sagrados, sus lugares donde Dios está de una manera especial. Tienen sus templos sagrados, tienen sus ciudades sagradas. Hay religiones donde sus feligreses se inclinan, no importa dónde estés, si estás en Australia, en Latinoamérica, en Uruguay, en Estados Unidos o en Francia o en África, donde quiera que estés. Si eres de esa religión, te tienes que inclinar mirando hacia ese punto geográfico porque esa es la ciudad de Dios. Hay religiones que tienen sus espacios sagrados, espacios donde Dios está y solamente ahí está lo divino. Y es interesante que el judaísmo también tenía eso. El judaísmo tenía el tabernáculo antiguamente y después el templo de Jerusalén, que era casa de Dios. Pero incluso en el judaísmo, cuando se construyó ese templo, se dijo, Dios no cabe aquí, Dios es mucho más grande que el templo. Y hay imágenes como el llamamiento del profeta Isaías, donde el borde del manto, de la túnica de Dios, llena todo el templo. O sea que Dios es mucho más grande que eso. Pero cuando viene Cristo Jesús, nos hace entender algo más. Nos hace entender lo que ya decían los salmos. Que Dios tiene el mundo en su mano. Que Dios se sienta en los montes. Que Dios no cabe en este mundo. Y lo más interesante de lo que los cristianos comenzaron a entender en Jesucristo es que la presencia de Dios no se limita a un templo. La presencia de Dios no se limita a una ciudad. La presencia de Dios está en donde están los que creen en Él, su comunidad. Somos nosotros el templo de Dios. Nosotros somos el edificio, por eso es un edificio vivo. No es un edificio de piedras, de madera, material muerto. Es un edificio de gente. Es la gente la que conforma el edificio de Dios. La iglesia es la gente. Por eso no es correcto, ¿verdad?, que le llamemos al edificio la iglesia, tampoco el templo. Porque así como la iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, también el templo. El templo no es el edificio, el templo son las personas. Dios habita en nuestros corazones. Es en nosotros, en la comunidad, en nuestros corazones donde está la presencia de Dios. Mis hermanos, la iglesia, la comunidad de gente que cree en Cristo Jesús, no es poca cosa. El día de hoy se menosprecia a la iglesia. Mucha gente que no tiene a la iglesia como una prioridad ni como algo importante. Ay, no está lleno de hipócritas. Ay, no está lleno de gente mala. Sí, somos imperfectos. Sí, a veces somos hipócritas. ¿Y sabes qué? Hay lugar para uno más. Ven. Cualquiera que nos dice eso, le podemos decir eso, ¿verdad? Hay lugar para uno más. Sí, perfectos no somos. Pero la palabra de Dios dice que en nosotros habita la presencia de Dios. Somos el edificio, la casa espiritual. En nosotros habita Dios. La iglesia está formada por personas, la iglesia son personas y el templo de Dios son nuestros cuerpos. Eso es importante, mis hermanos. Número 2, el sacerdocio santo. Somos un sacerdocio santo. Otra vez, en todas las religiones hay intermediarios, ¿no? En ciertas religiones, si tú te quieres acercar a lo divino, tienes que ir con el gurú, con el chamán, con el sacerdote, con, como le llamen, el druida. Tienes que ir porque hay ciertas personas que tienen una conexión que no todos tienen con Dios, con lo divino, con el otro mundo, como le quieras llamar. En el cristianismo, mis queridos hermanos, creemos, los cristianos, sobre todo los evangélicos, en el sacerdocio de cada creyente. Todos somos sacerdotes. Tú eres sacerdote, yo soy sacerdote. En el sentido de que nos acercamos a Dios. No necesitamos de ningún intermediario más que de Jesucristo, el sumo sacerdote. Jesucristo, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos ir con no sé quién para que nos lleve a Dios, con no sé qué, druida, mago, sacerdote, chamán. En Cristo Jesús abrió la puerta, abrió el acceso. Tú puedes orar con Dios, tú puedes hablar con Dios, tú puedes acercarte a Dios. No porque tú seas muy especial, ni porque yo sea muy especial,
sino porque Cristo Jesús para eso dio su vida, para que tú y yo tengamos acceso a Dios. De pronto hay gente que me dice, ay pastor, usted ore porque a usted Dios lo escucha más. Y sí oro por esa persona, y sí creo que Dios me escucha, pero a esa persona Dios también le escucha. Si te humillas delante de Dios, tienes acceso a Dios, mi hermano. Eso significa que somos sacerdotes. Tenemos acceso a Dios, no por nosotros, sino porque Cristo abrió el camino. Y número 3, para ofrecer sacrificio espiritual por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, becerros, chivos, hasta palomas. Ustedes y yo ya no hacemos eso. ¿Por qué? Si la Biblia dice que lo hagamos en el Antiguo Testamento. Porque todos esos sacrificios que se hacían antes eran una anticipación del único sacrificio eficaz, el sacrificio de Jesús. Todos esos otros sacrificios, la sangre de borregos y de chivos, no perdona pecados. La única sangre que limpia nuestros corazones y perdona nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Por eso ya no hacemos sacrificios, pero la Biblia sí dice que sí hagamos sacrificios. No de animales, sino tampoco de seres humanos, por supuesto, sino de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, ahora sí Pablo en Romanos, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Quiere decir que ahora lo que antes hacíamos trayendo un animal al altar, ahora lo hacemos trayéndonos a nosotros. Señor, aquí estoy, te entrego mi vida. Soy un sacrificio delante de ti, olor fragante. Mi vida entera es una ofrenda. Te doy mi tiempo, te doy mi dinero, te doy todo lo que yo soy. Eso significa que somos piedras vivas, mis amados hermanos, que somos una casa espiritual. Dios habita entre nosotros. No en un lugar, no en una ciudad, entre nosotros. Número 2, somos un sacerdocio santo, significa que tenemos acceso a Dios. Y número 3, para entregar sacrificios espirituales, o sea, nuestra vida entera. Ya no traemos animales, traemos todo lo que somos delante de Dios. Seamos piedras vivas, amados hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este maravilloso mensaje que nos recuerda que somos piedras vivas, sacerdotes, tu casa, tu templo, tu iglesia, para ofrecerte, Señor, el mejor sacrificio de todos. No para salvación, sino por amor, por agradecimiento a lo que tú has hecho, el único sacrificio eficaz, el de tu Hijo Jesucristo. También nosotros nos entregamos por completo. Te pido bendición para cada hermano, Señor. Te pido por salud, por bienestar familiar, mental, emocional, económico. Bendice a mis hermanos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.